Estimados hermanos, bendiciones para los que están conectándose también. En esta tarde voy a compartir con ustedes un mensaje, una palabra que está en el libro de Apocalipsis. Ya les voy a decir la cita bíblica, pero antes de mencionarles el pasaje del día de hoy, quiero tomar como punto de partida aspectos que hemos estado compartiendo durante estos días. Este tiempo de cuarentena ha significado para todos nosotros, sin lugar a duda, un tiempo para leer la palabra de Dios, un tiempo para escuchar la palabra de Dios, seguramente por sus WhatsApp, por las redes sociales, han recibido un sinnúmero de mensajes, de videos, con el fin de transmitir esperanza a todos ustedes en este momento de crisis. De tal manera que el estar en casa ha significado, como Luis también nos lo ha compartido, nos lo dijo el día de ayer, un tiempo para detenernos más, para estar en familia, pero también un tiempo para detenernos a leer, meditar en la palabra de Dios, como en otros momentos no lo hemos podido hacer por los afanes, por el número de tareas que tenemos para realizar. Sin embargo, hay un aspecto que también quiero destacar y es muy importante durante este momento de crisis, pero también después de la crisis. Y es que esta situación que estamos viviendo como humanidad va a representar un tiempo y una oportunidad para anunciar la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios, para compartir la palabra de Dios. Desde ya está significando ese tiempo, pero una vez empecemos a tener brotes, manifestaciones de estar saliendo de esta cuarentena, de este momento de crisis, sin duda alguna va a representar una oportunidad muy hermosa, muy especial para la iglesia y nosotros como sociedad bíblica colombiana para difundir la palabra de Dios y para compartir el mensaje que ella tiene. De tal manera que es un tiempo muy significativo para que nosotros como pueblo de Dios reflexionemos sobre cuál es el mensaje que Dios quiere que nosotros compartamos a la humanidad. Óigalo bien, lo voy a repetir una vez más. ¿Cuál es ese mensaje que Dios quiere que nosotros compartamos a la humanidad? Porque sin duda alguna nosotros hemos recibido una comisión de parte del Señor. En el Evangelio según Marcos, en el último capítulo dice, vayan y prediquen el Evangelio. Entonces hay una pregunta muy oportuna para que la iglesia, para que los cristianos reflexionemos en este tiempo, que como les dije, es un tiempo para leer la palabra, para escuchar la palabra, pero también representa desde ya y luego que pasemos esta crisis un tiempo significativo para anunciar la palabra. Entonces la pregunta que quiero hacerme con ustedes es la siguiente: ¿cuál es el mensaje que Dios quiere que como pueblo de Dios le anunciemos a las personas? Permítanme entonces, yo les comparto a partir de un texto que está en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, al menos tres ingredientes, tres componentes que resultan fundamental que estén integrados en el mensaje que nosotros compartamos a las personas. Entonces voy a leerles el pasaje que les he mencionado de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice la escritura de la siguiente manera: luego vi otro ángel. Esta es una visión que tiene el apóstol Juan, el cual volaba en medio del cielo
Y dice la Escritura, y tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Si ustedes se dan cuenta aquí, el apóstol Juan tiene una visión donde ve un ángel del Señor y dice que en su mano este ángel tenía el Evangelio eterno. Miren esta palabra tan significativa que él utiliza, el Evangelio eterno. ¿Qué significa esta expresión del Evangelio eterno? El Evangelio que Dios ha querido que se predique en todos los tiempos. Pero a continuación dice, para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Es decir, aquí ya nos está mostrando que este es el Evangelio que Dios también quiere que se predique en todo lugar. Entonces, eterno porque se debe predicar en todos los tiempos, pero a todas las naciones, razas y pueblos, porque es el Evangelio que debe ser predicado en todos los lugares del mundo. Y a continuación menciona los componentes fundamentales que debe tener este Evangelio eterno. Dice, ese ángel decía con fuerte voz. Y a continuación menciona al menos 3 componentes fundamentales que debe tener ese Evangelio eterno. Dice, en primer lugar, teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, ¿cuál es el evangelio o el mensaje que Dios quiere que durante este tiempo y luego de la cuarentena nosotros compartamos al mundo? Escúchenlo bien. Al menos tres aspectos fundamentales debe tener ese evangelio. En primer lugar, debe ser aquel evangelio que conduzca a los hombres a temer a Dios. Porque aquí dicen en el versículo 7 que el ángel decía a gran voz, teman a Dios, teman a Dios. Entonces, ¿cuál es el evangelio que Dios quiere que nosotros anunciemos al mundo? Aquel evangelio que conduzca a las personas a temer al Señor. Este tema del temor a Dios es mencionado en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y solamente de manera puntual les voy a mencionar unos pasajes para que comprendamos lo importante y lo significativo de este concepto del temer al Señor. En Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice que el principio, el fundamento de la sabiduría es temerle a Dios. En el mismo libro de Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice que el temor al Señor consiste en apartarse del mal. Le estoy dando las citas bíblicas para que ustedes lo puedan corroborar. Y en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14 dice, el fin de todo discurso es este, teman a Dios y guarden sus mandamientos. Entonces, ¿por qué es importante que el evangelio que nosotros anunciemos produzca en los corazones de las personas el efecto de temer a Dios? Porque la persona temerosa de Dios es aquella que va a obedecer su palabra y se va a apartar del mal. Porque las citas que les he mencionado lo corroboran. El fin de todo discurso es teman a Dios y guarden sus mandamientos. Y Proverbios 8:13 dice que la persona que teme al Señor se aparta del mal. Entonces, la palabra de Dios, el evangelio que debemos anunciar, debe conducir sin lugar a dudas a que las personas opten por obedecer al Señor y apartarse de aquellas cosas que Dios nos dice en su palabra. En segundo lugar, en el versículo 7 nos menciona otro aspecto fundamental del evangelio eterno que debemos anunciar.
Dice, y denle gloria. Teman a Dios y denle gloria. Ese segundo componente nos lleva a deducir que aquel evangelio que debemos anunciar debe ser aquel que conduzca a los hombres a adorar a Dios. Óigalo bien, a adorar a Dios. ¿Y por qué les menciono este punto que es muy importante? En Romanos capítulo 1, versículo 25, pueden corroborar esto que les estoy citando, se menciona un grave error que los seres humanos han cometido a lo largo de la historia. Dice este texto bíblico que los seres humanos han preferido adorar a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces yo creo que es tiempo para que nosotros anunciemos a las personas que solamente uno es digno de ser adorado, y ese es el Dios creador del cielo y de la tierra. Es tiempo donde las personas dejen de idolatrar posesiones, dejen de idolatrar figuras deportivas, dejen de idolatrar personas de la farándula, dejen de idolatrar a las criaturas y inclinen su corazón, más bien inclinen su corazón a adorar a Dios, porque Él es el único digno de ocupar el primer lugar en nuestros corazones. Entonces les he mencionado en primer lugar que aquel evangelio que debemos anunciar debe conducir a los hombres a temer al Señor. Y en segundo lugar, aquel evangelio que debemos anunciar debe producir en los hombres, conducir a las personas a que adoren a Dios, porque Él es el único digno de ser adorado. Pero en tercer lugar, el tercer componente que les voy a mencionar, y con esto termino, está también en el versículo 7. Y dice, teman a Dios y denle gloria. Escuchen lo que dice a continuación. Porque la hora de su juicio ha llegado. Este tercer aspecto nos menciona un componente muy oportuno para este tiempo que estamos viviendo, porque aquel evangelio que debemos anunciar al mundo debe ser aquel, escúchelo bien, que advierta a los hombres sobre los sucesos finales. Lo voy a decir una vez más. Aquel evangelio que debemos anunciar debe ser aquel que advierta a los hombres sobre los sucesos finales. Yo no voy a especular en este momento sobre qué significado, qué origen tenga el coronavirus, pero lo cierto es, y esto lo puedo decir con toda seguridad sin recurrir a especulaciones, que nosotros como seres humanos estamos viviendo algo muy atípico. Y las mismas señales, la misma situación nos lleva a deducir, sin lugar a dudas, que estamos viviendo un tiempo final. Estamos viviendo un tiempo final, esto no lo podemos negar. De tal manera que nosotros como pueblo de Dios, ¿qué debemos hacer? Debemos prepararnos sin pánico. Este componente que les estoy mencionando no es para generar pánico, sino que debe ser un componente que debemos tener presente porque la misma palabra de Dios lo menciona. Y la Biblia dice, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Miren, hay situaciones que están anunciadas en las Escrituras y se van a cumplir. Y se van a cumplir. Hay sucesos finales que están anunciados en las Escrituras y se van a cumplir. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros como pueblo de Dios, como cristianos? Prepararnos nosotros, pero también advertir a la humanidad sobre los sucesos finales que van a ocurrir en este mundo. Necesitamos advertirle a la gente que las cosas que van a venir para la humanidad no van a ser nada fáciles, porque eso está anunciado en las Escrituras. Entonces, ¿cuál es el evangelio que Dios quiere
que prediquemos en todos los tiempos y en todo lugar, aquel que conduzca a los hombres a temer a Dios, aquel que conduzca a los hombres a adorar a Dios, y aquel evangelio que advierta a los hombres sobre los sucesos finales. Quiero decirles en relación a este último punto que no perdamos la esperanza, no perdamos la esperanza, porque así como hay eventos finales que van a ocurrir en la humanidad, también tenemos un sinnúmero de promesas en la cual podemos seguir apoyándonos y confiándonos que Dios guardará a su pueblo y tendrá cuidado de nosotros. Así que este mensaje quería compartirles a ustedes en el día de hoy, en la tarde de hoy. Es tiempo, claro que sí, de anunciar esperanza al mundo, pero tampoco podemos anunciar esperanzas ilusorias, porque hay eventos finales que van a ocurrir sobre la humanidad y es necesario advertirle a la gente sobre las cosas que están anunciadas en las Escrituras y que se van a cumplir, pero tenemos la esperanza que en medio de esas crisis, en medio de esas situaciones, Dios nos va a guardar y nos va a librar de cosas que para el pueblo de Dios no van a ocurrir. Están reservadas para las personas que desechen el Evangelio del Señor. Que Dios les bendiga y espero que haya sido de bendición este mensaje para ustedes.